¿Alguna vez te has preguntado si tu ser querido fallecido puede verte cuando visitas su tumba? ¿O si estás haciendo mal al no ir al cementerio? Estas preguntas cargadas de amor, dolor y confusión nos confrontan en los momentos más vulnerables. Pero la palabra de Dios nos ofrece una luz de claridad. En Eclesiastés 9:5 se nos dice: los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. No tienen ya ninguna recompensa y hasta su memoria cae en el olvido. Este versículo no es un mensaje de desesperanza, sino una clave para entender que nuestra conexión con los que partieron no depende de un lugar físico, sino del plan eterno de Dios. Hoy exploraremos lo que realmente ocurre cuando recordamos a nuestros seres queridos y si la visita al cementerio tiene un impacto espiritual. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde tiempos antiguos el ser humano ha sentido una necesidad profunda de comprender lo que sucede más allá de la muerte. No es raro que al perder a un ser querido, nuestro corazón clame por respuestas. ¿Dónde están? ¿Nos pueden ver? ¿Saben que los extrañamos? ¿Pueden sentir nuestra presencia cuando nos acercamos a su tumba? ¿Cuando les hablamos en voz baja? ¿O simplemente los recordamos en silencio? Estas preguntas nacen desde el amor, desde el dolor, desde la esperanza y también desde el desconcierto. Sin embargo, la Biblia, como fuente de verdad divina, nos ofrece una perspectiva que no siempre coincide con lo que el mundo enseña o con lo que nuestra emoción anhela escuchar. Y es allí donde comenzamos a ver la diferencia entre el consuelo verdadero y las ideas que, aunque parezcan reconfortantes, terminan alejándonos de la verdad que Dios ha establecido. La Escritura no guarda silencio sobre el estado de los muertos. Muy por el contrario, nos brinda respuestas claras, aunque desafiantes, para quien está acostumbrado a aferrarse a la idea de que los fallecidos aún tienen participación consciente en este mundo. En Eclesiastés 9:5-6 encontramos una afirmación contundente. Los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen ya más recompensa, porque su memoria cae en el olvido. También su amor, su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Este pasaje no es una metáfora ni una opinión filosófica. Es una revelación directa de la condición de quienes han partido de esta vida. El texto nos confronta con una verdad que muchas veces evitamos. Los muertos están en reposo, sin conciencia, sin emociones activas, sin participación alguna en la realidad terrenal. Y sin embargo, hay quienes insisten en pensar que los difuntos los cuidan, los observan, los protegen desde algún lugar. Algunos incluso dicen haber sentido su presencia, haber soñado con ellos, haber escuchado su voz. Pero cuando contrastamos estas experiencias con la palabra de Dios, entendemos que lo que se percibe en esos momentos no necesariamente proviene del alma del ser amado, sino que puede ser el eco de nuestras propias emociones o, en el peor de los casos, una interferencia espiritual contraria al diseño divino. Isaías 8:19 advierte con severidad: y si os dicen, consultad a los espíritus de los muertos y a los adivinos que susurran y murmuran, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Este texto revela una realidad que muchos han ignorado. Buscar conexión con los muertos es apartarse de la voluntad de Dios. No porque Él no entienda nuestro dolor, sino porque sabe que esa búsqueda nos expone a engaños, a confusiones y a vínculos que no son santos. En el libro de Job también se aborda este tema
con una claridad sorprendente. Job 14, 10, 12 declara: mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no se levantará. Hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su sueño. Aquí la muerte se presenta como un estado de reposo, una pausa absoluta hasta el día de la resurrección. No hay actividad, no hay observación, no hay participación. El alma descansa y la historia terrenal se detiene para esa persona. Sin embargo, entender esta verdad no significa negar el dolor. Dios no nos llama a ser insensibles. Jesús mismo ante la tumba de Lázaro lloró. Y no porque no supiera lo que iban a hacer, sino porque comprendía el dolor humano frente a la pérdida. Juan 11:35, el versículo más corto de la Biblia, nos dice: Jesús lloró, pero lo más impactante es lo que sucede después. Jesús llama a Lázaro con voz fuerte: Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto por 4 días salió. Esta escena no solo demuestra el poder de Cristo sobre la muerte, sino también revela algo esencial. Los muertos no interactúan, no responden, no observan. Fue necesario que Jesús los llamara a la vida para que pudieran volver a ver, oír y moverse. Si Lázaro, amigo íntimo de Jesús, no estaba consciente en ese estado, ¿por qué pensar que nuestros seres queridos sí lo están? Muchos dirán: pero yo lo siento conmigo, ya sé que me acompaña. Y aunque ese sentimiento puede ser legítimo en el plano emocional, no siempre es reflejo de una realidad espiritual. El corazón humano es profundamente engañoso, como declara Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Este versículo nos invita a no dejarnos llevar solo por lo que sentimos, sino a examinar nuestras emociones a la luz de la palabra. Porque el consuelo que proviene de una mentira, por más dulce que sea, termina alejándonos de la verdadera esperanza. Y aquí es donde entra el papel de la fe. La fe no se trata de creer en lo que deseamos que sea cierto, sino de abrazar la verdad revelada por Dios, incluso cuando desafía nuestras ideas previas. Hebreos 11. Uno lo define así: es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros no vemos a los muertos, ni deberíamos pretender escucharlos o sentirlos. Lo que sí podemos ver es la promesa de Dios para los que han muerto en Cristo, una resurrección gloriosa, un despertar eterno en la presencia del Padre. La Biblia es constante y coherente cuando habla del estado de los muertos. Salmo 115, 17 dice: no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Esta expresión, descienden al silencio, es profundamente significativa, porque muestra que el lugar donde van los muertos no es de actividad ni de conciencia, sino de pausa, de espera, de silencio absoluto. Por eso, cuando alguien dice que su ser querido fallecido le habló o lo guió, debemos tener mucho cuidado, porque podría ser simplemente una manifestación del subconsciente o, en algunos casos, una manipulación espiritual de parte del enemigo, que busca desviar nuestra fe del único que verdaderamente tiene poder sobre la vida y la muerte, Jesucristo. De hecho, la Biblia advierte de manera clara contra intentar comunicarse con los muertos. En Deuteronomio 18, 10 a 12, encontramos una lista de prácticas que Dios aborrece. No se ha hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Este mandamiento no es una restricción vacía, sino una protección. Dios
en su amor, nos advierte que cuando tratamos de buscar respuestas donde no hay vida, corremos el riesgo de caer en engaños que destruyen nuestra alma. Entonces, ¿cómo enfrentamos la pérdida de un ser amado sin caer en estos errores? ¿Cómo procesamos el duelo sin abrir puertas espirituales equivocadas? La respuesta está en dirigir nuestra mirada a la esperanza de la resurrección. En primera, a los Tesalonicenses 4:13 a 14, el apóstol Pablo escribe: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Aquí está el consuelo verdadero. Los que murieron en Cristo están dormidos, esperando ser despertados por su voz en el día final. No nos observan desde el cielo, no caminan junto a nosotros invisibles, pero están seguros en las manos de Dios, aguardando la redención completa. Y mientras tanto, nosotros debemos vivir con esa esperanza como ancla firme del alma. Hebreos 6:19 dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Esta esperanza no se basa en lo que sentimos, sino en lo que Dios prometió. Y lo que Él ha prometido es infinitamente más poderoso que cualquier experiencia emocional momentánea. La tumba no es el final. El cementerio no es la última palabra. La muerte ha sido vencida. Y aunque hoy duela, un día será transformada en gozo eterno. Recordar esta verdad nos permite avanzar sin cargas innecesarias, sin temor ni superstición. Podemos honrar a nuestros seres amados sin caer en prácticas que Dios desaprueba. Podemos llorar su ausencia sin inventar una presencia que ya no existe. Podemos hablar de ellos con amor, con respeto, con gratitud, pero sin atribuirles roles que solo pertenecen a Dios. No estamos solos en nuestro dolor, el Espíritu Santo es nuestro consolador. Juan 14:26 nos recuerda: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. No necesitamos invocar a los muertos, ni buscar señales en los cementerios, ni soñar con contactos sobrenaturales. Lo que necesitamos es abrir nuestro corazón a la presencia de aquel que nunca muere, que nunca se ausenta y que siempre está dispuesto a sanarnos desde dentro. La muerte duele, sí, pero en Cristo nunca es definitiva. Por eso el llamado no es a buscar consuelo en tumbas, sino en promesas eternas. No es a imaginar que alguien que partió nos observa desde las alturas, sino a creer que un día, si caminamos en obediencia, nos reencontraremos en un lugar donde no habrá más lágrimas, ni separación, ni muerte. Apocalipsis 21:4 lo dice con belleza incomparable: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Cuando esa verdad se arraiga en el alma, el luto se transforma en esperanza, y el silencio de la tumba deja de atemorizar, porque sabemos que aunque nuestros seres amados no nos vean ni nos oigan, están en manos del Creador, descansando hasta el día glorioso de la resurrección. Y nosotros, mientras tanto, caminamos por fe, guiados por su palabra, consolados por su Espíritu y sostenidos por una promesa que jamás fallará. Cuando la muerte se lleva a alguien que amamos, no solo deja un vacío, deja también una necesidad urgente de seguir sintiéndolo cerca. Esa necesidad muchas veces se traduce en frases como: sé que me está mirando desde el cielo, siento su presencia, o me protege como un ángel. Es una forma de consuelo emocional, una respuesta humana comprensible al dolor, pero no siempre enraizada en lo que Dios ha revelado.
El corazón quiere creer que quienes han partido aún están pendientes de nuestra vida, que siguen observando lo que hacemos, que comparten nuestras alegrías y sufrimientos desde algún rincón de la eternidad. Pero esa idea, por más reconfortante que parezca, no se sostiene ante la luz de las Escrituras. Dios conoce el corazón humano y sabe cuánto deseamos sentirnos acompañados en medio del luto. Por eso su palabra no guarda silencio. Él no deja que vivamos aferrados a creencias formadas por la emoción, sino que nos entrega una verdad que sana desde la raíz. En Hebreos 12:1 leemos: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, muchos interpretan este pasaje como una prueba de que los muertos nos observan. Pero una lectura cuidadosa muestra que se refiere al testimonio de los héroes de la fe mencionados en el capítulo anterior. No están observándonos activamente, sino que sus vidas dan testimonio de la fidelidad de Dios. Es su ejemplo el que nos rodea, no su conciencia presente sobre nuestras acciones. La Biblia no muestra ningún caso en el que un ser humano fallecido se mantenga observando la vida de los vivos, ni cuidándolos ni guiándolos. Los únicos momentos en los que se menciona una interacción con personas ya fallecidas son advertencias claras de que ese contacto no proviene de Dios. Uno de los relatos más conocidos es el del rey Saúl, cuando consulta a una adivina para hablar con el profeta Samuel, quien ya había muerto. En el primer libro de Samuel 28 se describe esta escena con una tensión que revela lo inapropiado de la acción. Lo que Saúl recibe no es guía divina, sino condenación. El texto no presenta esa experiencia como un modelo a seguir, sino como una advertencia severa sobre lo que ocurre cuando el hombre intenta obtener respuestas fuera de los caminos de Dios. Además, en Lucas 16, Jesús narra la historia del rico y Lázaro. En ese relato, el rico, después de morir, suplica que alguien vaya a advertir a sus hermanos que aún están vivos. Pero la respuesta que recibe es clara. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Lucas 16, 29. Este detalle es clave. No se le concede la posibilidad de intervenir, ni de observar, ni de comunicarse con los vivos. Está completamente separado de la realidad terrenal. Y lo que se destaca es que los vivos ya tienen todo lo que necesitan en la palabra de Dios. No se necesita la intervención de los muertos para recibir guía. La revelación divina ya ha sido dada y es suficiente. Si los que han partido en Cristo estuvieran observando nuestra vida, ¿cómo podrían disfrutar de la paz prometida por Dios? En Apocalipsis 14:13 se dice: bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. El descanso implica ausencia de aflicción, de preocupación, de conciencia del dolor. ¿Cómo podría ser un verdadero descanso si desde el cielo vieran nuestros sufrimientos, nuestras luchas, nuestras decisiones equivocadas? No sería cielo, sería otro tipo de tormento. La gloria no permite tal interrupción. El plan de Dios es perfecto y su promesa es descanso completo. Los muertos en el Señor no sienten, no vigilan, no acompañan, descansan. Esta verdad, aunque contraria a muchas ideas que circulan en la cultura popular, está diseñada por Dios para darnos verdadera paz. No tenemos que cargar con la presión de complacer a quienes ya partieron, ni vivir como si tuviéramos una audiencia en el más allá, observando cada uno de nuestros pasos. Vivimos para agradar a Dios, y es a Él a quien debemos buscar y consultar. En Colosenses 3:12 nos exhorta: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Este llamado a levantar nuestra mirada
hacia lo eterno incluye el enfoque correcto en cuanto a la muerte. No se nos pide mirar hacia el cementerio o hacia las nubes en busca de conexión con quienes partieron, sino elevar nuestra alma hacia el trono de Dios, donde está la fuente de toda esperanza. Pensar que nuestros seres queridos nos ven desde el cielo puede parecer una forma de mantener vivo su recuerdo, pero Dios no quiere que nos aferremos a los recuerdos como si fueran fuentes de dirección espiritual. La memoria es un regalo, pero la dirección viene de su Espíritu. Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. No necesitamos la guía de un fallecido, ni buscar señales en sus objetos, ni esperar sueños donde nos hablen. Ya tenemos al Espíritu Santo que guía, consuela y revela todo lo que necesitamos saber. Cuando alguien muere, entra en un estado de espera. Esa es la enseñanza constante de la palabra. En Daniel 12:12 afirma: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Este versículo presenta la muerte como un sueño profundo, del cual solo se despierta en el día señalado por Dios. No hay conciencia, no hay observación de los vivos, solo hay espera. Esa espera no es tormentosa para los salvos, sino un reposo bendito. Es importante comprender que Dios no necesita intermediarios humanos fallecidos para protegernos. El cuidado de nuestras vidas está en manos del Señor y solo Él envía a sus ángeles según su voluntad. Salmo 91:11 lo confirma con fuerza. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Esos ángeles son mensajeros vivos del reino, no almas de los que una vez caminaron con nosotros. Asignar a un ser querido fallecido la función de ángel guardián no solo es incorrecto, sino que debilita nuestra comprensión de la protección celestial real. Los ángeles existen, pero no son nuestros abuelos, ni hijos, ni padres muertos. Son seres creados por Dios con un propósito específico. Su misión no proviene de la emoción humana, sino del mandato divino. Por eso la fe auténtica no se apoya en emociones fluctuantes ni en consuelos superficiales. Se apoya en la verdad revelada. Romanos 10:17 dice: la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No por lo que imaginamos, ni por lo que sentimos, ni por lo que otros nos han dicho en momentos de consuelo. Si vamos a edificar nuestra fe, debe ser sobre la roca firme de lo que Dios ha dicho, no sobre el terreno movedizo de nuestras expectativas. Muchas veces el enemigo de nuestra alma se disfraza como ángel de luz, imitando voces, generando sensaciones, promoviendo visiones que aparentan ser benignas, pero cuyo objetivo es desviar nuestra atención de Dios. 2 Corintios 11:14 nos advierte: y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto incluye cualquier tipo de manifestación espiritual que contradiga la palabra. Cuando sentimos que un difunto nos guía, nos habla o se manifiesta, debemos recordar esta advertencia. Dios no actúa en contradicción con su verdad. Si algo parece venir del mundo espiritual pero contradice las Escrituras, no es de Dios. El propósito del cielo no es vigilarnos, sino prepararnos. Dios quiere que fijemos la mirada en su Hijo, no en la tumba. Hebreos 12:2 nos lo recuerda con urgencia. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es quien intercede por nosotros. No necesitamos la mirada de los muertos sobre nuestras acciones, ni sus palabras resonando en nuestras decisiones. Ya tenemos al mediador eterno, que vive para interceder por nosotros ante el Padre. Nuestra conexión debe ser con el cielo, sí, pero con el trono,
no con los que han partido, porque allí está quien vive para siempre, no quienes duermen. Aceptar esta verdad puede parecer duro al principio, pero trae libertad, libera de cargas emocionales innecesarias, rompe con el miedo, con la culpa, con la ansiedad de hacer lo correcto, para que ellos estén orgullosos desde el cielo. No es su aprobación lo que necesitamos, sino la guía de Dios. Filipenses 3:14 lo expresa con claridad. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La meta es el llamado de Dios, no el recuerdo constante de quienes partieron. El amor no se pierde, pero la dependencia espiritual debe ser solo hacia el Señor. Quien murió, si lo hizo en Cristo, está seguro. Y si no lo hizo, no está en condición de observar ni de intervenir. En ambos casos no es su papel cuidar de los que quedan. El propósito de la vida terrenal concluyó al momento de su muerte. No hay extensión, no hay observación a la distancia. Hay una línea clara que Dios ha establecido y cruzarla espiritualmente es peligroso. Deuteronomio 29 lo resume de forma poderosa. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Y lo revelado es que los muertos no ven, no oyen, no intervienen. Quien busca a Dios encuentra dirección, protección y consuelo. Quien busca a los muertos, aunque lo haga desde el amor, se aleja del diseño divino. El amor no justifica el error, por eso es tan importante alinear nuestros sentimientos con la verdad eterna. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esa santificación incluye nuestra manera de lidiar con la muerte, de recordar, de sanar, de seguir adelante. No hay mirada más poderosa sobre nuestra vida que la de Dios. No hay presencia más real que la del Espíritu Santo. No hay protección más firme que la de los ángeles enviados por el Señor. No hay consuelo más profundo que el que proviene de las promesas de vida eterna. Y no hay verdad más clara que esta. Los que duermen en el Señor están en descanso y su jornada en esta tierra ha terminado. Nosotros seguimos caminando, pero no bajo la mirada de ellos, sino bajo los ojos amorosos del Dios eterno. La visita a un cementerio suele ser un acto cargado de emoción, respeto y memoria. Es natural que quienes han perdido a un ser querido sientan el deseo de acudir a ese lugar donde reposan sus restos, como una manera de mantener viva su presencia. Algunos llevan flores, otros oran en silencio, otros simplemente se sientan y lloran. Pero surge una inquietud profunda. ¿Tiene ese acto un valor espiritual real? ¿Existe alguna conexión entre ese lugar físico y el alma de quien ya partió? ¿Es allí donde puede encontrarse consuelo o un tipo de cercanía con el fallecido? La respuesta, una vez más, no se encuentra en la costumbre ni en la tradición, sino en la verdad revelada por Dios. En la Biblia no se presenta el cementerio como un lugar de encuentro espiritual con los muertos. Los profetas, los apóstoles, incluso el mismo Jesús, visitaron tumbas por compasión o duelo, pero jamás como medio de conexión espiritual. En ningún caso se enseña que el alma del difunto permanezca en ese sitio, ni que su espíritu esté ligado a ese espacio de tierra. Por el contrario, la palabra de Dios es clara al establecer que el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu regresa a Dios, como lo afirma Eclesiastés 12:7. Entonces el polvo volverá a la tierra como era y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Este versículo deja en evidencia que lo que yace en el cementerio es solo el cuerpo físico, el cual ya no tiene función ni conciencia. El espíritu separado del cuerpo ya no reside allí. Por tanto, buscar conexión espiritual en una tumba es buscar en un lugar donde no hay vida ni presencia.
Jesús se acercó al sepulcro de Lázaro, no para hablar con él ni para rendirle culto, sino para manifestar el poder de Dios sobre la muerte. Juan 11 nos relata este momento con precisión. Jesús no conversó con el espíritu de Lázaro en la tumba, sino que con autoridad lo llamó: Lázaro, ven fuera. Juan 11:43. Esto muestra que el muerto no está activo ni consciente hasta que Dios mismo lo levante. No hay comunicación entre el mundo de los vivos y los que han partido. El milagro consistió en revivir a un hombre verdaderamente muerto, no en establecer contacto con un alma errante. La práctica de acudir a las tumbas en busca de consuelo puede tener una dimensión emocional válida, pero nunca debe entenderse como un acto espiritual con eficacia ante Dios. El consuelo no viene del silencio de la tierra, ni de las palabras murmuradas entre lápidas. El consuelo verdadero proviene del Espíritu Santo, quien nos fue dado para llenar los vacíos más profundos del alma. En Juan 14:16, Jesús prometió: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ese consolador no está limitado a un lugar geográfico, no habita en cementerios, habita en el corazón de los que creen. La costumbre de visitar tumbas puede llevarnos, sin darnos cuenta, a prácticas que, aunque parezcan inofensivas, se acercan a lo que Dios claramente prohibió. En el Antiguo Testamento, una de las advertencias más firmes fue precisamente contra aquellos que intentaban establecer contacto con los muertos. En Deuteronomio 18:10-11 se nos dice: no sea hallado en ti quien consulte a los muertos. Si el alma no está en la tumba, si el espíritu ha partido, ¿a quién se consulta cuando se habla allí? ¿Quién responde cuando se espera una señal junto a una lápida? Aunque no se diga con palabras, la intención del corazón puede convertirse en una búsqueda espiritual fuera de los caminos de Dios. La idolatría muchas veces no comienza con una estatua, sino con un deseo profundo de aferrarse a algo que Dios no ha autorizado. Algunos transforman las tumbas en altares emocionales donde depositan su fe, esperando una conexión que nunca llegará. Pueden creer que al repetir ciertas palabras, al llevar flores cada fecha especial o al permanecer en silencio ante la piedra, algo sagrado ocurre. Pero la palabra de Dios nos muestra que lo sagrado ocurre en el lugar secreto del Espíritu, no en el polvo del suelo. En Mateo 6:6 Jesús enseña: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. No es el lugar físico lo que define la profundidad espiritual, sino la dirección de nuestro corazón. Dios no habita en cementerios. Su presencia no depende de coordenadas geográficas ni de construcciones humanas. Él habita en los corazones quebrantados y humildes, en aquellos que le buscan en espíritu y en verdad. Salmo 34:18 lo declara con certeza: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Este consuelo no se encuentra sobre mármol ni entre nichos. Se encuentra en la intimidad con Dios, en la entrega plena, en la confianza que se deposita solo en Él. Permanecer demasiado apegado a una tumba puede convertirse en una trampa emocional que impide avanzar en el proceso de duelo. En vez de sanar, la persona se estanca en un ciclo de dolor alimentado por rituales vacíos. El recuerdo se transforma en una carga y el acto de visitar el cementerio se convierte en una obligación que no alivia, sino que perpetúa el sufrimiento. Dios no desea que vivamos en ese estado. En Isaías 61:3 se describe la obra del Mesías como dar a los afligidos de Sión gloria en lugar de ceniza,
óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Él no vino para que vivamos recordando tumbas, sino para darnos vida y esperanza. Hay quienes creen que no visitar el cementerio es una falta de respeto o un olvido imperdonable. Se sienten culpables si no van, como si el amor estuviera atado a una presencia física regular. Pero el amor no se mide por cuántas veces se visita una lápida. Se mide por cómo se vive cada día, por las decisiones que honran la memoria de quienes partieron. Jesús no nos enseñó a visitar tumbas como mandato espiritual. Enseñó a amar, a perdonar, a servir, a vivir con propósito. La mayor honra que podemos dar a alguien que amamos no es hablarle desde una tumba, sino vivir con integridad el legado que dejó. En Marcos 16, las mujeres fueron al sepulcro de Jesús con la intención de ungir su cuerpo, pero al llegar encontraron la piedra removida y un mensaje que transformaría la historia. No está aquí, ha resucitado. Este mensaje es clave. La tumba de Cristo quedó vacía para siempre y con ello se inauguró una nueva realidad espiritual. Ya no se busca a los vivos entre los muertos. Ya no se honra la memoria con permanencia física en un lugar, sino con fe viva en aquel que venció la muerte. La iglesia primitiva no rendía culto en sepulcros. Su fe estaba puesta en el Cristo resucitado, no en el Cristo sepultado. El enemigo, sin embargo, ha sembrado la idea de que ciertos lugares tienen una carga espiritual especial. Ha inducido a muchos a creer que los cementerios son espacios de contacto con lo trascendente, cuando en realidad son solo escenarios de memoria. Satanás ha torcido lo que debía ser un acto de respeto en una dependencia emocional y espiritual, pero la Biblia nos invita a renovar nuestra mente, a no conformarnos a las ideas del mundo. Romanos 12:2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Dios no se manifiesta donde haya ausencia de vida. El poder de Dios no se despliega en tumbas, sino en la fe viva de aquellos que le buscan. Los discípulos no volvieron al sepulcro de Jesús para conectarse con Él. Lo buscaron en la oración, en la obediencia, en la proclamación del Evangelio. Comprendieron que la muerte no es un punto final, sino una pausa en la historia eterna del alma. El mismo Pablo, cuando escribe sobre los muertos en Cristo, no invita a recordarlos en sus tumbas, sino a esperarlos en gloria. En 1 Corintios 15:52 habla de ese momento glorioso. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. El verdadero acto de fe no es permanecer junto a una tumba, sino mirar hacia la eternidad. El verdadero acto de honra no es repetir visitas físicas, sino vivir de forma que glorifique a Dios. El verdadero consuelo no se encuentra en una lápida tallada, sino en una palabra viva que nunca falla. Salmo 119:50 lo resume con claridad: este es mi consuelo en mi aflicción, que tu dicho me ha vivificado. La tumba es un símbolo, no una fuente, es un recordatorio de lo que fue, no una conexión con lo que es. El alma ya no está allí, y si nuestra mirada permanece fijada en la tierra, no podremos ver lo que el cielo nos ofrece. Es tiempo de levantar la vista, de alinear nuestro corazón con la verdad eterna, de dejar que el duelo encuentre su sanación en Cristo, no en rituales sin poder. Él es quien da sentido a la muerte, quien transforma la pérdida en esperanza y la ausencia en promesa. El cementerio puede ser un lugar de memoria, pero nunca debe ser un sustituto de la presencia de Dios. Lo que perdura no es la tumba, es el espíritu de fe, la herencia espiritual, la verdad que permanece.
Y esa verdad no se encuentra en el mármol ni en el silencio del cementerio, sino en la voz viva del Dios que nos llama a mirar más allá de lo visible, más allá del luto, más allá del polvo. En muchas culturas, dejar de visitar el cementerio se percibe como un abandono, una falta de amor, casi un pecado silencioso que la conciencia insiste en recordar. Hay quienes cargan con esa culpa durante años, sintiendo que le han fallado a sus seres queridos por no acudir al lugar donde reposan sus restos. Otros, aún yendo con frecuencia, lo hacen movidos más por presión social o familiar que por una necesidad espiritual real. Surge entonces una pregunta inevitable. ¿Es realmente malo no ir al cementerio? ¿Qué significado tiene esta acción ante los ojos de Dios? ¿Y qué lugar ocupa en el proceso de duelo? El duelo es una experiencia profundamente espiritual. No solo porque toca fibras emocionales altas, sino porque nos confronta con las verdades más esenciales de la existencia. La vida, la muerte, el alma y la eternidad. Y cuando se trata de sanar, lo que Dios busca no es la repetición de rituales, sino la restauración del corazón. En Salmo 147, 3 está escrito: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No dice que la sanidad se produce en un lugar físico específico. No dice que ocurre al pie de una tumba. Dice que es Él quien sana y lo hace desde el interior, en lo más profundo del ser. El duelo no es lineal, no sigue fórmula, no depende de fecha, ni de visita, ni de flores depositadas cada año. Cada alma procesa la pérdida a su manera y Dios lo sabe, porque nos conoce por dentro, porque nos formó con un diseño único, porque sabe que no todos encuentran consuelo en los mismos gestos. Hay quienes sienten paz orando desde casa, otros al recordar en silencio, otros al escribir, al cantar, al hablar con Dios en la intimidad. Ninguna de esas formas es inferior a la visita a un cementerio. Ninguna es superior. Lo importante no es el acto externo, sino la disposición interna. En Mateo 15, 8-9, Jesús confronta a aquellos que practicaban rituales sin convicción genuina. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Estas palabras son más actuales que nunca, porque muchos han convertido las visitas al cementerio en una costumbre vacía, en una obligación que nada tiene que ver con fe verdadera, en un acto que aparenta devoción, pero no nace del corazón. Dios no desea eso. Él no se agrada de repeticiones huecas, sino de corazones sinceros. A lo largo de las Escrituras vemos cómo Dios siempre priorizó la obediencia y la fe por encima de las formas externas. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, el Señor le dice a Samuel: no mires a su parecer, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Él ve la intención con la que actuamos. Y si en nuestro corazón no hay condena, si nuestro duelo ha sido entregado a sus manos, si hemos aprendido a honrar desde la vida y no desde la tumba, entonces no hay falta que confesar, no hay pecado que arrastrar. El enemigo, sin embargo, busca condenar. Es experto en utilizar tradiciones humanas para esclavizar la conciencia. Instala pensamientos como: si no vas, no amaste lo suficiente, estás olvidando, los demás van, tú no. Pero Dios no habla así. Su voz no acusa, su voz libera. Romanos 8, 1 nos lo asegura. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La condena que nace de no ir al cementerio no viene de Dios. Viene de una construcción emocional, cultural, muchas veces reforzada por la culpa, el dolor no resuelto o la presión social. Pero no viene
del cielo. El amor no se demuestra en metros caminados ni en flores compradas. Se demuestra en decisiones, en memorias vivas, en elecciones que honran la vida de quien partió. Porque lo que permanece no es la presencia física, sino el legado espiritual. Eso sí tiene valor eterno. Eso es lo que Dios mira. Y eso se puede cultivar todos los días, sin importar si se ha visitado una tumba o no. Jesús, en su enseñanza sobre los muertos, fue directo. En Lucas 9:60 le dice a uno que quería primero ir a enterrar a su padre: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Estas palabras no son una falta de respeto, son una invitación a no quedar atrapado en lo que ya terminó. Son una exhortación a no vivir atado a lo que no puede cambiar. Jesús no minimiza el dolor, pero sí redirige la mirada. Y esa redirección es vital para sanar, porque cuando el alma queda atada a un cementerio se detiene, y el reino de Dios es movimiento, es vida, es propósito en marcha. El proceso de duelo no tiene un solo camino. Dios, en su infinita comprensión, no nos juzga por las formas, sino por la verdad que hay en ellas. Si alguien no va al cementerio porque ya no encuentra allí consuelo, eso no lo convierte en insensible. Si prefiere recordar desde el alma, desde la oración, desde lo invisible, eso no es una falta. Porque el duelo no es un escenario público. Es una obra íntima entre el alma y su creador. Y en esa intimidad la tumba puede ser símbolo, pero nunca destino. La fe no puede quedar encerrada en el mármol ni en el calendario. Debe respirar esperanza, debe mirar más allá. Filipenses 3:13-14 nos impulsa hacia esa dirección. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. El dolor tiene un tiempo, pero la vida continúa. Y no solo continúa, se eleva, se transforma, se convierte en testimonio vivo cuando se suelta el pasado para abrazar el futuro. Dios no espera que regresemos una y otra vez al lugar donde yace un cuerpo. Él nos llama a ir al lugar donde mora su espíritu. En Juan 4:23-24 Jesús declara: la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Eso significa que no hay lugar más sagrado que el corazón dispuesto. No hay altar más puro que una vida rendida. No hay tumba más honrada que aquella que ha sido rodeada de perdón, de sanidad y de esperanza. El dolor de la pérdida es profundo, pero el ancla del alma debe estar en la verdad, no en la tradición. Si la tradición pesa más que la palabra, entonces la tradición se convierte en yugo. Pero el Señor no nos llamó a vivir bajo yugos, sino en libertad. Gálatas 5:1 lo afirma con poder. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No ir al cementerio no es pecado. Convertirlo en un mandamiento humano sí puede serlo. Algunos temen que al no ir se olvidará al ser amado. Pero el olvido no se produce por la distancia, sino por el desinterés. Y cuando alguien sigue vivo en nuestras decisiones, en nuestro testimonio, en la forma en que amamos a los demás, entonces jamás ha sido olvidado. Deuteronomio 6:6-7 muestra cómo la memoria verdadera se transmite. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Así se mantiene viva la memoria, no en una visita al cementerio, sino en palabras, en actos, en una vida que refleja fe. La tumba es un punto final para el cuerpo, no para el amor. No necesita ser visitada para que el amor exista. No necesita ser cuidada para que la honra se preserve.
porque el amor no se oxida ni se borra con el tiempo. Permanece. Y si está fundado en Dios, se fortalece. Dios no exige que visitemos cementerios. Lo que sí pide es que perdonemos, que sanemos, que caminemos en obediencia. Lo que sí requiere es que vivamos en fe y no atrapados por la culpa o la apariencia. Lo que le agrada no es la flor depositada en una tumba, sino la vida entregada a su voluntad. Romanos 12. Uno lo explica con claridad. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese es el verdadero acto de adoración. Una vida consagrada, un corazón libre. No existe mandato bíblico que nos obligue a ir al cementerio. No hay en las Escrituras una sola orden que declare como pecado la ausencia ante una tumba. Pero sí hay muchas advertencias contra convertir las costumbres humanas en normas absolutas. Marcos 7:8 dice: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Cuando algo que no es esencial se vuelve ley en nuestra mente, perdemos de vista lo que realmente importa. Dios no pesa nuestros pasos hacia una tumba, pesa la fe con la que vivimos cada día. Él no mide el número de visitas al cementerio, sino la profundidad de nuestra obediencia. No toma nota de cuántas veces nos detenemos frente a una lápida, sino de cómo decidimos perdonar, servir y confiar en su soberanía. El amor que viene de Dios no se prueba con flores ni se renueva con visitas. Se manifiesta en una vida que continúa con propósito, en una esperanza que no se rompe con la muerte, en una fe que no necesita mármol para permanecer firme. Por eso, quien no va al cementerio no está en falta si ha entregado su duelo al Señor. Y quien va, tampoco está en error si lo hace con libertad, sin ataduras espirituales, sin pensar que de ello depende su comunión con Dios. Lo que el Señor desea es un corazón dispuesto, una fe madura, una esperanza anclada en lo eterno. Y todo eso puede existir incluso cuando los pies no pisan la tierra donde descansa un cuerpo. Porque nuestra ciudadanía no está en el polvo, sino en los cielos. Filipenses 3:20 lo afirma. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y si nuestra esperanza está allá, no puede depender de lo que ocurre aquí. Quien ha creído en el poder de la resurrección sabe que el amor no necesita un lugar para ser real. Sabe que el vínculo con quien partió no se rompe si se deja de visitar una tumba. Sabe que el verdadero respeto, la verdadera honra y el verdadero consuelo vienen solo de Dios. Y esa verdad es suficiente. Cuando una persona que amamos parte de este mundo, surge con fuerza la necesidad de honrar su memoria. El corazón busca maneras de mantener vivo lo que ya no se puede tocar ni ver. Y en medio de ese deseo sincero, también puede nacer la confusión. ¿Cómo agradar a Dios en la forma en que recordamos a quienes ya no están? ¿Hay un modo correcto de honrar a nuestros seres queridos fallecidos que refleje fidelidad a la palabra? La respuesta no se encuentra en tradiciones humanas ni en expresiones sentimentales. La respuesta está en la forma en que vivimos, en lo que construimos con nuestras decisiones diarias, en el fruto que nuestra vida da delante de Dios. Dios no nos pide que recordemos a los muertos repitiendo sus nombres ni preservando monumentos. No nos instruye a rendirles homenajes físicos ni a mantener altares de memoria. Lo que sí enseña con absoluta claridad es que la honra verdadera nace de la obediencia. La mejor manera de honrar a quienes han partido no es quedándonos detenidos en la ausencia, sino avanzando
con propósito. La honra bíblica no mira hacia atrás con nostalgia, sino que toma el legado y lo transforma en acción. Jesús dijo en Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El fruto que damos en vida es el testimonio más alto que podemos ofrecer. Y si nuestros seres amados creyeron en Dios, no hay mejor tributo que continuar lo que ellos empezaron. Una vida consagrada, un corazón lleno de fe, una obra que glorifique a Cristo. El honor que Dios acepta no es el que se construye sobre la piedra de una tumba, sino el que se edifica sobre la roca de su palabra. El Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Esa es la honra que trasciende generaciones. Porque cuando alguien vive de acuerdo a la voluntad de Dios, no solo honra a su Creador, sino también a los que caminaron antes. La fe no es una herencia de palabras, sino de caminos. Y si caminamos en santidad, entonces también damos continuidad a lo mejor que nuestros seres queridos dejaron. El error más común es creer que el recuerdo más puro es el que permanece congelado. Pero el amor verdadero no se detiene. El amor en Dios no queda anclado al pasado. Se transforma, se vuelve semilla, da fruto. Por eso Pablo escribió en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando un hijo de Dios parte, su obra no termina. Su testimonio sigue hablando. Y si queremos honrar a quienes partieron en Cristo, debemos vivir con la misma entrega, con la misma esperanza, con el mismo fervor. De nada sirve hablar de lo que ellos creían si no caminamos en esa fe con convicción. La honra no consiste en repetir fechas ni en realizar actos simbólicos vacíos. La honra verdadera es silenciosa, constante, perseverante. Es aquella que no necesita exhibirse porque está firmemente enraizada en la obediencia. Romanos 12:2 nos lo recuerda. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa transformación es la mayor señal de que el dolor ha producido fruto. Que la pérdida no nos quebró, sino que nos dirigió con más fuerza hacia Dios. No es la flor que dejamos sobre una lápida la que importa. Es la vida que florece a pesar del dolor. A menudo se cree que hablar mucho de un ser querido fallecido es señal de honra, pero Dios no se complace en palabras sin propósito. Él se complace cuando el recuerdo se vuelve impulso, cuando la vida que aún tenemos se alinea con su llamado, cuando el legado no queda guardado en un álbum, sino que se manifiesta en un carácter transformado. Efesios 2:10 declara, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Esas buenas obras son también una forma de honra, una honra que trasciende el tiempo, que no necesita lugares físicos, porque habita en lo eterno. Quienes mueren en el Señor descansan. Ya no necesitan de nuestros actos visibles, ni de nuestras palabras. Lo que esperan es la resurrección, la promesa cumplida. Nosotros, en cambio, seguimos caminando en un mundo donde el bien aún debe hacerse, donde la luz aún debe brillar, donde la obediencia aún debe mostrarse. Y si elegimos caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces sí estaremos honrando, no desde la nostalgia, sino desde la fe activa, no desde la culpa, sino desde la esperanza viva. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Él no olvida lo que se hace con sinceridad. Él no pasa por alto una vida que se levanta para servir, para restaurar, para edificar.
Cuando transformamos el duelo en acción, cuando dejamos de mirar la tumba y comenzamos a mirar la misión, entonces el recuerdo deja de ser una herida y se convierte en un impulso. Y ese impulso, si está guiado por el Espíritu, será un testimonio eterno. Los que partieron no nos necesitan, pero los que están vivos sí. Hay personas que aún no conocen a Cristo, que aún no han escuchado la verdad, que aún están esperando que alguien les hable. Y si en vez de quedarnos mirando hacia atrás, nos levantamos para ser instrumentos de Dios, entonces no solo estaremos honrando a quienes amamos, sino también cumpliendo el propósito para el cual todavía respiramos. Juan 9:4 lo dice con urgencia: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar, el tiempo no espera. El reino necesita obreros y una fe viva no se queda en el recuerdo, se manifiesta en el servicio. Por eso, honrar no es un acto ceremonial, es una vida entera, una vida que exalta a Cristo, una vida que refleja su carácter, una vida que inspira a otros a levantarse también. Ese es el legado que permanece. Ese es el tributo que Dios recibe con agrado. Y ese es el camino por el cual los que han partido en la fe serán recordados con dignidad. No solo por lo que hicieron, sino por lo que seguimos haciendo en su nombre y para la gloria de Dios. El consuelo que verdaderamente transforma no brota de una tumba, ni depende de la presencia física de quienes amamos. Ese consuelo no se encuentra en la piedra tallada con nombres y fechas, ni en el silencio de un cementerio. Viene de lo alto, desciende del Padre de misericordias y del Dios de toda consolación. En 2 Corintios 1, 3-4 está escrito: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Esa promesa no está limitada por el tiempo, ni por la muerte, ni por la ausencia. Es una verdad que abraza al alma quebrantada y la levanta con esperanza eterna. Buscar consuelo en los lugares donde ya no hay vida es como intentar calmar la sed con polvo. Por eso Dios redirige la mirada de sus hijos, no hacia la tumba, sino hacia Cristo. No hacia lo que ya no está, sino hacia lo que permanece para siempre. En Isaías 41:10, Dios dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese yo estoy contigo es el fundamento del verdadero consuelo. No es la memoria lo que sostiene, es la presencia de aquel que no cambia. El alma no sana mirando atrás, sino anclándose en las promesas eternas. Jesús mismo, antes de ascender, dejó una declaración que llena de paz a todo corazón herido. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Esa compañía constante no se interrumpe con el dolor ni se diluye con la muerte. Es una presencia activa, poderosa, suficiente. Es el tipo de consuelo que no necesita lápidas para ser real, ni fechas para manifestarse. Cuando el duelo es entregado a Dios, Él lo convierte en fuente de crecimiento. No borra el amor, pero redime la tristeza. No elimina los recuerdos, pero los purifica. El Espíritu Santo no nos visita en el cementerio, sino en el secreto, donde el alma clama y la fe responde. Salmo 94:19. Lo dice con exactitud: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Esa alegría que brota en medio del dolor no es natural, es espiritual, no es lógica, es divina. Y es precisamente esa alegría la que sostiene, guía y transforma el vacío en confianza. El consuelo real no viene de saber si los muertos nos ven, viene de saber que Dios sí nos ve. Él contempla nuestras lágrimas,
escucha nuestros silencios, entiende el lenguaje de un corazón roto. Y en lugar de dejarnos anclados a las aguas, a la tierra, nos invita a mirar hacia la eternidad, donde la muerte ha sido vencida y la esperanza nunca muere. Hay una verdad que trasciende el dolor, una certeza que no se entierra ni se marchita. El amor que nace en Dios nunca termina. No está limitado por la muerte ni contenido en un lugar. No depende de una tumba, porque no se construye con piedras, ¿no? Sino con eternidad. Cuando comprendemos que el propósito de nuestra vida sigue en marcha, incluso tras la partida de quienes amamos, algo cambia. Dejamos de mirar hacia la ausencia y comenzamos a vivir con intención, porque mientras estamos aquí, respirando, sintiendo, caminando, tenemos una responsabilidad sagrada: vivir como testimonio de la esperanza que hemos recibido. El mayor tributo que podemos ofrecer no es un acto conmemorativo, es una vida encendida. No es una fecha marcada en el calendario, es cada decisión que refleja la luz de Dios. Porque mientras el mundo honra con rituales, el cielo honra con propósito. Y cuando elegimos caminar en obediencia, cuando decidimos no quedarnos detenidos en el duelo, sino avanzar con la mirada puesta en lo eterno, entonces no solo sanamos, sino que inspiramos. Vivir plenamente en santidad, y allí nos espera la verdad que el tema de la verdad no solo honra a quienes partieron, sino que proclama que el amor de Dios es más fuerte que la muerte. Esa es la honra más alta y esa es la vida más plena.